Saludos, Nayarit. Espero que te encuentres estupendamente bien. Hoy, aquí en Polaca y algo más, tenemos un invitado que quiere seguir representándote como diputado local. Él es Luis Enrique Miramontes, mejor conocido como el Pecas. Participa en esta contienda por la Diputación Local del Distrito 10, que es Tepic. Está impulsado por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por el Partido del Trabajo, por Morena y por el Partido Verde Ecologista de México. Luis Enrique Miramontes, mejor conocido por todo el mundo como el Pecas, amigo. Primero que nada, gracias por aceptar la invitación a platicar de Polaca y algo más, y vámonos de lleno en este proceso de reelección. Luis Enrique Miramontes, ¿cuál ha sido la percepción de la ciudadanía? Una, de tu trabajo como legislador, y dos, del movimiento Morena en lo general. Hay una gran aceptación por Morena y sus candidatos. Hay un gran conocimiento de la figura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Es más involucrada. Evidentemente, Nayarit es uno de los estados que tienen un mayor número porcentual de beneficiarios en el país de los programas sociales. Y creo que eso le da una identidad por sí misma al ciudadano con la esencia de la Cuarta Transformación, con el movimiento transformador del presidente López Obrador. Y eso creo que es un valor agregado para todos nosotros. Es un plus porque en todos lados donde llegas te dicen, a mí me ayuda el gobierno federal con esto, a mí me ayuda con esto. Aquí tenemos un estudiante que va a la prepa o dos que van a la prepa y reciben una beca del gobierno federal. Aquí estamos mi esposa y yo, me dice el abuelito, sí, que recibimos un beneficio. Tenemos una nieta que está mala de su piececito y recibe un beneficio. De repente es increíble, pero ha habido casas en las que yo llego y hay 4 o 5 beneficiarios de los programas sociales. También si lo ves ahí es un cúmulo de capital elevado. Sí, importante. Llegan a ser más de 15, 20 mil pesos. Y mensuales, sí. Importante. Y así como también llego de repente a talleres o a gente que tienen algún tipo de oficio, tienen su carpintería, su taller mecánico, y te hablan, y ellos no son beneficiarios, pero están satisfechos y contentos con esta propuesta porque dicen, ayudan a mis papás. O sea, mi papá vive en tal lado y yo a veces no les puedo mandar dinero tan seguido. Ya no pueden trabajar, pero reciben un beneficio los dos del gobierno federal. Luis Enrique, en este proceso electoral realizamos una investigación para determinar qué es lo que la ciudadanía desea conocer de las y de los candidatos. Y uno de los principales resultados fue que además de querer conocer las propuestas de las y los candidatos, la ciudadanía desea saber de la vida, de la trayectoria y de lo que les ha impulsado a los que hoy son candidatos para contender en cargos públicos. Así es de que una pregunta obligada, mi estimado Luis, pues es saber en dónde comienza la inquietud de Luis Enrique Miramontes por la política. La inquietud que yo tenía era, siempre en la secundaria, había un presidente, me llamó mucho la atención desde primer año, en segundo año lo vuelvo a ver, pasa una mujer y dije, yo voy a hacer en tercer año. Y yo fui y me anoté, abrieron una convocatoria, me anoto, había una muchacha que paralelamente se lanzó, pero antes de lanzarse yo le dije, no te lances, vente conmigo de vicepresidenta. Yo decía, concebía, un hombre y una mujer. Y me dijo, no, que no sé qué, y era medio arrogantilla la chiquilla. Hubo como 800 votos, saqué como 750 yo. Desde entonces nunca me habló ya. Ah, se enojó. Se enojó conmigo porque le gané. Entonces, no sé qué pasaría de su vida, pero ojalá ya me haya perdonado. Pero yo la invité de buena lid. Luis, en este proceso de tu vida, ¿en qué momento consideras que empiezan a madurar tus pensamientos o a forjarse una ideología definida en cuestión de política en tu trayectoria de vida? ¿En qué momento, en qué etapa de tu vida sucede pues esa madurez de ideología, la que hoy te define como parte de este proceso en Morena? Lo hago estando en la preparatoria. Sigo con el virus de la inquietud de la política. Llego a la universidad y en la universidad me ligo al grupo estudiantil de Federación de Estudiantes. Fue un transitar muy corto, un periodo de meses. Posteriormente hay un pleito interno
lo cual se va un grupo, se queda otro posicionado de la federación, y yo creo entonces, yo y un grupo de amigos creamos un llamado Frente Democrático Estudiantil dentro de la universidad, que vendría siendo como una organización paralela a la Federación de Estudiantes. Entonces, ¿Eso fue en qué tiempo? te estoy hablando noventas, a Ok. principios de los noventas, 92, 93, y entonces después de eso llega el momento en que ya traía yo también la idea de, en aquel tiempo me llaman, yo era muy mediático, no sé, por alguna razón siempre jalaba mucho los medios de comunicación, y entonces siempre era muy común que yo estuviera en primeras planas de realidades, que estuviera en los noticieros de radio, y eso me hacía, yo era como más famoso hacia afuera que lo que era hacia adentro. Grillero entonces. No, no necesariamente, porque sí hacía política, porque haz de cuenta que era bien interesante, fíjate. Yo llegaba con los directores, y los directores de las escuelas, entonces eran escuelas superiores o preparatorias, no eran unidades académicas, como los directores hablaban con ellos, hablaban conmigo, hablábamos en secreto. Y yo les decía, oye, yo no puedo yo ayudarte abiertamente porque voy a salir mal con la federación, y la federación va y le pide mi cabeza al rector y me van a correr. Yo le decía, no te preocupes, tú resuélveme los problemas, perfecto. Entonces, cuando eran asuntos de ingresos, de cambio de turno, de condonaciones, yo lo hacía todo a través de los directores, nomás siempre cubriendo formas. La universidad, ¿tú consideras desde tu perspectiva, incluso por lo que viviste, sí es como un semillero de posibles políticos? ¿O tú cómo lo viviste? Sin duda la universidad te despierta la conciencia, y la universidad te involucra en tu entorno de manera importante, que a partir de ahí muchas veces empiezas a generar una visión distinta de la sociedad. ¿Cómo brincas a un partido? ¿Cuándo entras? ¿Quién te lleva o quién te anima o qué te anima? Como líder estudiantil, al ser opositor, buscábamos los apoyos en aquel tiempo de políticos. Evidentemente los oficiales no nos ayudaban los opositores, y en aquel tiempo nos ayudaban los diputados del PRD de entonces, y cuando hacíamos teníamos algún tipo de eventos, nos ayudaban a hacer volantes, nos ayudaban en aquellos famosos stencils, no sé si te acuerdas, nos ayudaban de repente con algún tipo de material deportivo, cuando íbamos a hacer denuncias a Ciudad de México con los pasajes de camión. Entonces, así es como tengo de alguna manera una relación con ellos. Sin embargo, al principio, en una ocasión me llaman de la subsecretaría de gobierno. Estaba el maestro Salinas Solís, estaba de subsecretario, y me habló Miguel Madero Estrada y Salinas Solís. Me llevan a la subsecretaría de gobierno, me invitan, dialogo con ellos, y al estar dialogando con ellos me dicen, fíjate que hemos seguido tu trayectoria, te hemos visto, esto nos parece un joven muy inquieto, queremos hacerte la invitación para que te integres al PRI, al Frente Juvenil Revolucionario. Y yo le dije que no. Yo le dije, no, gracias, porque no comulgo con el PRI, no siento. Y ya no, mira, que no sé qué. Y le dije, no, muchas gracias, me paro y me voy. A las semanas, días, me invita Guadalupe Acosta Naranjo. Entonces, un día con el que anteriormente nos había ayudado desde su posición de diputado local a hacer algún tipo de trámites, nos había dado acompañamiento en algunas luchas, y me dijo, vente al PRD, mira, ocupamos jóvenes, sangre nueva, bla, bla. Me metí al PRD. ¿Por qué PRD sí y por qué no PRI cuando te invitan a ser parte? Yo tuve una infancia muy difícil. Yo salí muy temprano, la vida nos aventó muy temprano a la calle. Mi padre se va a trabajar a Estados Unidos, deja a mi madre con 4 hijos, tuvimos que irnos a vivir con la abuela. Y esta parte de ir a la calle muy temprano a vivir cosas que no necesariamente viven los niños todavía, o no deberían de vivir los niños. El niño debería estar en la recreación, en la educación, en el deporte, viviendo al lado una infancia normal. Nosotros andábamos vendiendo periódico, El Eco de Nayarit. Nosotros boleábamos, traíamos un cajón de bola para ir a bolear. Nosotros hacíamos cosas, vendíamos palomitas en la terminal de Segunda en la Caponeta. Y yo creo que esa formación te va a identificar con las causas, me parece, más justas, las causas un poquito más difíciles que tienen que ver con este esfuerzo que cada uno tiene en su formación de vida. Cuando yo llego, yo veía al PRI siempre como una parte
de lo que no debería ser en política, y veía al PRD entonces como algo más identificados con estas causas de la gente más necesitada. Por eso cuando me invitan, yo ya tenía más o menos prefigurado con quién me identificaba. Y cuando invitan al PRI yo dije no, y me invitan al PRD dije sí, justamente por eso, es porque yo veía a los que yo me sentía como mis pares, a los más pobres, identificados con una banderita ahí rompidita del PRD entonces, y eso fue lo que me dio o me generó esa identidad, la gente que con esfuerzo iba sobreponiendo a muchas cosas, la gente que realmente le abría la puerta a la gente más jodida, más necesitada, y esa identidad quizá fue la que me hizo en ese momento inclinarme por el PRD, y ahí milité durante algunos años hasta que me vine a Morena, pero creo que es esta parte del esfuerzo, de la batalla, es esta parte de estar en la formación cuando no tienes muchas opciones. Entonces, yo no le atribuyo a otra cosa, ¿no? Después ya empiezas, te metes un poquito en el estudio, en la propuesta ideológica, en toda esta parte, y es cuando compruebas, ¿no? Cuando compruebas que no te equivocaste porque te fuiste al partido correcto. Entonces yo estuve siempre en este instituto que te lleva a concebir, generar condiciones de igualdad entre los grupos más vulnerables, te lleva a concebir un ideal de país a través de una propuesta que tú hagas donde todos nos incluyamos, donde haya justamente oportunidades para todos, piso parejo para todos, donde las acciones del gobierno sean acciones que vengan también a contemplar a estos grupos. Mi estimado Luis, ¿en qué momento es cuando tú ya comienzas a participar de manera activa, de manera abierta en la política del estado de Nayarit? Mi papá vivía en Acaponeta, ya estaba mayor, llego un día a un cumpleaños de él, siendo ya parte del PRD, al menos ya me había registrado como militante activo. Llego a Caponeta, ahí estaba don José Chávez, que era presidente municipal recientemente electo. Eh, voy, platico con mi papá y con él, empezamos a hablar de política. Don José Chávez me dijo, oye, me gusta cómo piensas. Tú le puedes hacer mucho bien a tu pueblo. ¿Por qué no me asesoras? Y yo le dije, no, es que yo soy perredista, porque era un gobierno emanado del PRI. Claro, en esos tiempos. En ese tiempo. Le dije, yo soy perredista, pero nadie lo sabe aquí. Y me dijo, platica con tu partido, y si te da permiso vienes y me ayudas como asesor externo. Yo le dije, va, y vengo y le digo a Naranjo, oye, fíjate que me invitan a Caponeta, así, así. Me dijo, sí, nada más diles que estás afiliado al PRD para que luego no se vayan a decir que... Yo les digo, sale, y ya, y así me contratan en Acaponeta don José Chávez. Y me quedo un año y medio más o menos como asesor externo, que tenía que ver con que yo acordaba con el presidente, o acordaba el presidente conmigo, o planificábamos algunos movimientos políticos que convenían al ayuntamiento para tratar de sobrellevarlos de manera normal, formal, que el ayuntamiento tuviera la parte de la fortaleza, y ya, y estuve un año y medio, luego se vislumbra ya, se avecina el movimiento del 99, que lleva el triunfo al contador público Antonio Echeverría Domínguez, y un día ya me dice Naranjo, ya regrésate, sale, le doy las gracias al presidente. Me dijo el presidente, muy agradecido con lo que hiciste, muchas gracias, y ahí estamos, lo hablado, sale. Me regreso y luego me hacen coordinador de algunos trabajos de la alianza PRI, PAN, PRD, PT, PRS, en aquel tiempo y PAN, que llevó al triunfo a Antonio Echeverría, en la primera gran coalición que se hizo en Nayarit para sacar al PRI. Y me voy a la zona norte, particularmente a hacer algunos trabajos de la alianza, algunos trabajos proselitistas políticos. Y ya ganamos, me vengo y entro a trabajar al gobierno de Antonio Echeverría en el 99, dentro de la subsecretaría de gobierno, y ya empiezo a hacer, entonces, ya estaba afiliado al PRD, pero empiezo a hacer vida partidista. Me hacen consejero municipal primero, luego consejero estatal. A los años soy secretario de organización del Comité Estatal del PRD. Y así, y estuve ahí, fui en el 2011 candidato a diputado, y un día
en este llamado que hizo el hoy presidente López Obrador cuando se va El PRD. del PRD a formar Morena, un día nos dice, vámonos. Se va él más o menos después de la elección del 12, empieza a recorrer nuevamente el país, empieza a hacer amarres por todo el país, se conforma Morena como asociación civil y el 15 por ahí más o menos, 16 nos hace el llamado. Vámonos, hay cuenta que abre el zaguán para decir, vénganse todos ya, ¿no? Sí. Y se inicia un éxodo de perredistas y nos vamos a Morena. Ahí es donde nos vamos a Morena, yo llego el 16 a Morena. El 17 me hace candidato Morena a diputado local por el distrito 11, que era parte del distrito 3 del cual yo había participado años antes por el PRD. Entonces no me era desconocido del todo. Dentro de el resultado electoral, como la mitad de los diputados, de los candidatos, sacamos como un porcentaje alto y la mitad un porcentaje bajo. Yo estuve en los porcentajes altos, ¿no? No ganamos. Esa vez gana solamente, íbamos solos, era nuestra primera elección local. Ya como Morena. Ya como Morena, el 21 me vuelve a ser candidato Morena por el mismo distrito. Una cosa no muy común porque de todos los candidatos que jugamos para los distritos electorales, creo que fui el único que repitió. Y me vuelve a ser candidato por el mismo distrito y obtuve una victoria contundente. ¿Cómo vives ese proceso? Ya siendo diputado, ok, eres diputado, tienes una bancada que de alguna manera te cobija, te arropa, son mayoría, hay muchas vicisitudes en la 33 legislatura, muchas a favor, también algunos detalles de observar, pero ¿por qué repetir? Ya había repetido en la participación y ganas, como lo mencionaste hace un momento, y eso es bueno porque llevabas años luchando por un espacio y trabajándolo desde tu criterio y desde tu perspectiva ideológico-política. ¿Por qué repetir en este momento? ¿Por qué ir ahora por el Distrito 10, que es prácticamente en el que entraste anteriormente con los ajustes redistritales que se dieron? ¿Qué es lo que le vas a ofrecer tú a la ciudadanía? Repito, porque aparte de que está contemplado en la ley la reelección para diputados, el partido considera que quizás soy un cuadro rentable electoralmente, porque desde que llegué, como me costó, bien lo refieres, mucho trabajo llegar, yo gano hasta la tercera elección, hice un compromiso con el ciudadano de ser un diputado diferente. Acuño una frase que dice, no tengo derecho a fallarte, y creo que eso lo llevé como un credo religioso porque en realidad hoy doy gracias a Dios que me dio paciencia, tranquilidad, me dio el suficiente tiempo para que yo pudiera darle ese grado de responsabilidad y ese respeto a quien llegaba a buscarme al Congreso y yo le atendía para a veces tratarte cosas tan nimias que no implican necesariamente un problema muy fuerte. Sin embargo, el ciudadano va y te lo plantea porque a veces no tiene o no conoce al presidente de Acción Ciudadana de su colonia, a veces no tiene otra referencia más que su representante popular y va contigo. Y el hecho de darle esa atención, de agarrarlo de la mano, de ir a resolverle el problema, a veces con una llamada telefónica, ¿no? Y creo que eso es, hoy en la calle me lo refiere mucha gente, me lo reconoce, me ha dicho, yo voy con usted porque usted tiene derecho a volver a ser diputado porque yo fui a buscarlo 2 veces y las 2 veces me atendió, ¿sí? Y nada, y dice, y eso no tiene precio, la atención no tiene precio. Entonces, yo creo que voy a volver a ganar, creo que el ciudadano tiene también la oportunidad de poder, mediante este ejercicio de volver a votar por alguien que fue a una reelección, de poder decirle, sí estoy de acuerdo en que hagas las cosas bien, que te voy a decir una cosa, cuando uno va, por mucho conocimiento que puedas tener de esto, pues yo fui asesor muchas veces, no es lo mismo ser asesor de un diputado que ser el diputado. Los toros jamás se van a ver igual Desde desde la barrera que el ruedo. Estoy de acuerdo. Entonces, uno aprende mucho. Uno aprende mucho y se convierte uno en un gestor extraordinario cuando no le tienes flojera a esto. De repente, yo siempre he sido alguien que me he caracterizado por dormir con el teléfono encendido. ¿Por qué? Porque no sabes quién te va a hablar por la madrugada. Y ha sido
una acción muy recurrente, que de repente me hablan por la madrugada, y puede ser desde el amigo que lo paró la policía, ¿sí?, hasta alguien que va en ese momento o está tocando o está llegando a urgencias o está en urgencias y no le han dado la segunda atención de algún hospital, y con la llamada que tú haces o te apersonas y vas y le resuelves el problema. Y eso no sabes la satisfacción que te genera, porque es un asunto a veces de vida o muerte. Y a veces la gente se le cierra el mundo cuando está en una circunstancia de estas. Entonces creo que ahí es donde uno debe tener siempre la disposición para atender a los ciudadanos. Te digo, a veces son problemas tan insignificantes como el que alguien se les enfermó, tuvieron un gasto de un medicamento y desacompletaron para el gas o para la luz. Claro. Y van y tú les ayudas para el gas y para la luz, se los completas. Tenga, con todo gusto le compartes. Yo soy un creyente ferviente de que si la vida te pone en un lugar y te da un poquito, te provee un poquito más, eso uno tiene la posibilidad de proveer a alguien más con algo o de ayudar a alguien más con algo. Entonces yo me siento satisfecho. Hoy me siento obviamente muchísimo más preparado, con mayor capacidad, y voy a seguir trabajando como diputado para tratar de generar condiciones para ir mejorando sustantivamente los grupos dentro de la sociedad y nuestra entidad como tal. O sea, hacer leyes que beneficien a la mayoría de los ciudadanos. Hay muchas cosas en nuestra entidad, hay muchas cosas en nuestra ciudad que se pueden mejorar, y creo que en esta acción, que la gente a veces confunde, la gente llega y te dice, es que mi calle, es que el drenaje, es que hay una obra pública que se prometió hace 20 años y no se ha hecho. Ayúdeme usted, diputado. Y tú le tienes que explicar a la gente. Que no es tu labor. No es mi labor necesariamente. Pero eres el enlace, ¿no? Soy eres gestor, el enlace. exacto. Claro. A ver, yo le digo, yo voy, las funciones primordiales del legislador es generar iniciativas de ley, aprobar el presupuesto y fiscalizar. Y gestión. Claro. Entonces, uno es enlace para gestionar ante la autoridad municipal, generalmente que son servicios públicos, y para cualquier otro tipo de problema que tengan con las instancias estatales o federales. Entonces, uno lo que hace justamente es eso. De repente, tengo un problema legal, bueno, pues vas, lo ves ante el Tribunal de Justicia, tengo ahí un abogado, se los pongo para darle acompañamiento. Si no tienen asesoría legal, le damos asesoría legal. Ante la Fiscalía, de repente tienen un enfermo dentro de la penal, pues hacen los trámites para que se le dé atención médica si no se le está dando, porque ahí también tienen una clínica, tienen un familiar dentro del penal, pues tiene alguna condición que no es la mejor y ellos te piden, entonces intercedes ante el director de la penal, intercedes ante el secretario de salud, intercedes ante el fiscal, intercedes ante el de infraestructura. Porque de cualquier autoridad. Ante cualquier autoridad lo haces, y lo haces satisfecho, porque a veces pequeñas cosas le cambian la vida o la circunstancia de vida a una familia. Eso es totalmente definitivo. Es una visión distinta a la que tú estás platicando de las actividades de un legislador. Habitualmente se entiende de una manera muy fría y frívola sus acciones en materia de crear normas, leyes que beneficien a un general y no a un particular. Pero ahora también ha habido nuevos tiempos donde las minorías, que se podrían ver como pequeños particulares, toman gran relevancia. En ese sentido, ¿tú cómo trabajas en tu distrito justamente con esas minorías? No solo con las mayorías y no solo con los que te gestionan, sino con las minorías. Hablemos de adultos mayores, hablemos de personas con capacidades distintas, hablemos de grupos de diversidad. Las necesidades no tienen ni territorios, ni demarcaciones, ni distritos, ni distingos de partido. Las necesidades se tienen que atender al margen de ese criterio, de decir, es que esta gente, no sabes la satisfacción que siento cuando llego a una casa y tienen una imagen de un panista o de un partido, una barda pintada que la autorizaron, porque si tiene una necesidad que resolvérsela sin ese criterio de colores partidistas. ¿Qué esperamos de Luis Enrique Miramontes, mejor conocido por todos en tu distrito, el Pecas?
¿Qué se espera para este próximo proceso legislativo en el cual, si la ciudadanía te da la oportunidad, repetirías la posición, amigo? Seguir siendo un diputado identificado con el ciudadano, seguir siendo la voz, seguir siendo alguien que lleve responsablemente mi posición y emita mis votos en favor de acciones que vengan a beneficiar de manera tangible al ciudadano, a diversos sectores de la población, seguir siendo un auténtico representante y no cansarme, seguir estando siempre con las puertas abiertas de la oficina. En mi oficina solamente se cerraba la puerta el día que llegaba alguna persona y que por la naturaleza de lo que me iba a tratar, Se cerraba se la tenía puerta. que cerrar porque teníamos de tener un poco de cuidado. Pero fuera de ahí, tú ibas al Congreso del Estado y había días en que solamente mi oficina y la de la diputada presidenta Alba estaban abiertas, solamente, ¿no? Todo el Congreso estaba cerrado y se entiende en algunos casos porque la mayoría de ellos son diputados que son de otros municipios y tienen que andar en sus municipios atendiendo sus distritos, ¿no? Yo en ese sentido así lo justifico. Sin embargo, la mía siempre estaba abierta. Había ciudadanos que iban a buscar a algunos otros diputados, no los encontraban y caían conmigo. Yo les, ¿de dónde viene? De tal lado. Y ahí a veces llegaban a pedirte cosas que implicaban mucho dinero. Tenías que decirles, mire, yo no le puedo dar tanto dinero, pero lo voy a ayudar. Esta es mi aportación. Genérele un oficio a la presidenta del Congreso, genérele un oficio a su regidor. Ahí mismo yo les hacía incluso los oficios. Genérele un oficio a su diputado del distrito, a mí, a la presidenta municipal, y al rato el señor salía con 10 oficios para entregarlos, y al final, si iba por 10,000 pesos, se sacaba los 10,000 pesos entre 10 con una cooperación de a 1,000 o de a 501, pero resolvía su asunto, ¿no? Resolvía su problema. Luis, platícanos de tus propuestas. Vámonos ya al tema de cuáles son las propuestas de Luis Enrique Miramontes, mejor conocido por todos como el Pecas, y pues también dile a la ciudadanía por qué debe de volver a confiar en ti, por qué debe de volver a darte la oportunidad para que los representes como su diputado por el Distrito 10, que es Tepic. Seguir trabajando en pro de la niñez, como fui presidente de la Comisión de Niñez, para lograr mejores condiciones. Mejores sí condiciones. Lo hiciste porque presentaste iniciativas y se aprobaron. Así es, así es. Entonces, los espacios públicos que no se sigan perdiendo. Hubo una ley que presenté, la Ley de Bienes Públicos. Se blinda con esta Ley de Bienes a los espacios públicos deportivos para que ya no se pierda. En Tepic se han perdido muchísimas canchas deportivas. Entonces, yo fui impulsor también aquí de lo que es a nivel federal la Ley Olimpia, en contra para castigar con más años de cárcel a quienes a través de la exhibición del ciberacoso hacia mujeres pueda castigarse de manera más severa. Hicimos, la verdad, el asunto de la ley que hice en contra de los cortes de agua y drenaje, que era un asunto también fue un asunto en su momento muy sentido porque impactaba a los que menos tienen. Hay gente que no puede pagar porque no tiene dinero y esa gente se le tiene que garantizar un abasto mínimo indispensable para sus necesidades más elementales, porque hay gente que tiene enfermos en su casa y al cortarle el agua, pues le estás quitando la posibilidad de que mantenga en condiciones decorosas al que tiene en casa postrado. Y aquí en su momento se tomó una decisión errónea, me parece, de cortar el agua y los drenajes en hogares públicos. Entonces, esa fue la motivación por la cual me llevó a presentar una iniciativa a la Ley Estatal del Agua, una reforma al artículo 91 para garantizar que el agua en Tepic y en todo Nayarit no se corte en hogares domésticos, solamente se limite o se reduzca su consumo, ¿no? O sea, hay una limitación en el o buscar suministro. Otras vías, ¿no? Hay una limitación, pero el drenaje no se puede cortar en ninguna de sus modalidades. Que reducir. Eso es salud. Eso es algo, yo lo llamé un crimen. En su momento dije que eso era un crimen, porque además veníamos saliendo de una pandemia, eso te podía generar un problema de salud pública. Eso era algo, yo llegué a ir a hogares, llegué a ir a casas donde el drenaje prácticamente estaba brotando por el baño, por la regadera, por donde se va el por ahí estaba brotando. Imagínate, o sea, era algo criminal, de los cuales también toca un poco la sensibilidad con el asunto del ayuntamiento, porque yo me enfrenté a ellos. Luis Enrique Miramontes, primero que nada, amigo, gracias por aceptar la invitación, por haber aceptado a venir a platicar con nosotros y con nuestro auditorio en Polaca y algo más. Amigo, ¿cuál es ese mensaje que le quieres dejar a la ciudadanía, a todas las mujeres, los hombres, a las
juventudes, como hoy dicen justamente en tu partido, a todas las personas que pueden participar en esta contienda este próximo 2 de junio? ¿Cuál es ese mensaje que les quieres dejar? Sean celosos, sean cuidadosos, cuiden lo suyo, porque hoy con la doctora Claudia Sheinbaum, que es nuestra candidata presidencial y será la primera mujer presidenta de este país, se va a continuar con el legado del presidente. Lo que tiene que ver con que habrá más, se garantizan los apoyos que tiene el presidente, pero habrá más apoyos. Ahora se les dará un apoyo a las mujeres a partir de los 60 años. Ahora se les dará un apoyo, una beca de parte del gobierno federal para los niños desde el kinder, la primaria y la secundaria. Se va a aplicar, pues, un presupuesto con una visión social, entendida esta como un presupuesto que se pone al servicio de los más necesitados en este estado y en este país. Sigamos teniendo este beneficio y garanticemos el voto todo Morena. Los invito para que este 2 de junio vayan a votar por todas las fórmulas de Morena. Claudia Sheinbaum para presidenta, Pavel Jarero, Yasmín Bugarín para senadores de la República, Andrea Navarro para diputada federal, Geraldine Ponce para presidenta y las fórmulas para regidores. Todo Morena. Voten por un diputado que va a seguir siendo su aliado por excelencia en el Congreso, su representante popular y alguien que los va a ayudar siempre y los va a agarrar de la mano para solucionar todos los problemas que vayan a presentar. Voten por Luis Enrique Miramontes, el Pecas. Ya lo escuchaste. Él es Luis Enrique Miramontes y quiere volver a ser tu diputado por el Distrito 10. Él es impulsado por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Ahora te toca a ti analizar y valorar para que este próximo 2 de junio salgas y tomes la mejor decisión. Recuerda, un pueblo bien informado es un pueblo que toma decisiones correctas. Yo soy Abel Ahmed Lazos y te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like, le des follow y por supuesto compartas para que cada vez seamos más las personas que estemos bien informados. Y por supuesto, síguenos en www.enfoquenayarit.com y en todas nuestras redes sociales como @enfoquenayarit, en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter, en YouTube y por supuesto en TikTok. Te agradezco todos tus comentarios y por supuesto todas tus expresiones. Recuerda que este foro es para que tú compartas tu opinión y tus comentarios. Me despido, te agradezco el favor de tu atención y nos vemos en otro programa de Polaca y algo más.